Pues para ver cómo va el termómetro de posibles preferencias a candidatos y partidos en las próximas elecciones, en las elecciones intermedias, pues nos acompaña Francisco Abundis, director de Parametría, a quien saludamos con muchísimo gusto. Francisco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues ¿cómo ves el termómetro electoral? Ya hay algunos instrumentos, todavía no los suyos que estamos esperando, pero sí podemos ver, como bien mencionaba Azul hace unos minutos, pues una clara preferencia de Morena en una intención de voto, todavía unas elecciones lejanas. Juan, ¿cómo estás, Azul? Un gusto. Mire, yo creo que vamos a una elección muy compleja y yo creo que estamos ya entrando en un problema de medición, por decirlo de manera muy simple. Yo les plantearía lo que viene para el 2021 en tres formas o niveles de medición que tiene que ver casi con la participación. Elecciones que van a tener gobernador de por medio, que es casi la mitad del país, 15 estados de 32. Estados que van a tener ciudades que pueden tener gobernador o solamente una ciudad alcaldía, que son 2,000, casi 2,000 ciudades alcaldías, y estados que solamente van a tener elecciones a nivel distritos locales. Estos niveles de participación pueden cambiar totalmente, por poner un solo factor, y ahora les agrego otros, el nivel de preferencia electoral. Los que tengan gobernador va a depender mucho de la calidad del candidato. Los que tengan alcaldías o presidencias municipales van a depender mucho igual de esos candidatos, y los que tengan solamente, digamos, legislaturas locales van a depender, yo creo, mucho de movilización. En la primera elección estamos hablando de niveles de participación de cerca de 60%, en la segunda yo creo que van a ser niveles de cerca de 50 bajos o 40 altos, y en la tercera van a ser 30 bajos. Todo esto va a cambiar mucho el juego electoral. Y como ejemplo les pongo nada más lo que ha pasado en los últimos 2 años. Ha habido elecciones en el 19 y en el 20. En el 19 hubo elecciones en Baja California, en Puebla, en Tamaulipas, en Aguascalientes, en Durango, en Quintana Roo, donde no hubo elección para gobernador. A Morena no le fue bien. Vean lo que pasó en Tamaulipas, por ejemplo, que es el caso extremo. De 20 distritos electorales, el PAN ganó 19 y Morena ganó 1. Pero Francisco, eran bastiones no morenistas, o sea, ganaron, me parece, los partidos que ya tenían pues mucho arraigo en esos estados, ¿o me estoy equivocando? Pero dime cómo está el país, o sea, ¿en cuántos estados gobierna Morena? Como digo, sí, cuando hablas de bastiones. Sí. Es decir, les estoy hablando de 2 elecciones después del 18, donde se supone que Morena arrasó. Pero estados en los que no había habido necesariamente pues una alternancia en los partidos que llevan ya muchas décadas gobernando. Es decir, como es Querétaro. Solamente parto del supuesto en el que están hechos algunas de estas mediciones. Bueno, y no me voy tan lejos, olvídate del 19. Ve lo que acaba de pasar en Coahuila, en Hidalgo. Son los mismos números, ¿eh? O sea, se supone que a nivel nacional, Morena, mediciones más, mediciones menos, incluidas las nuestras, Morena a nivel nacional tenía 35, 43%. Tú dime, Juan, ¿qué pasó en Hidalgo y en Coahuila? Así es. Tú dime, o sea, tú dime nada más qué pasó ahí. Y se supone que son los mismos números de los que estamos hablando. Entonces... No, lo que yo te digo es que la intermedia... Hay 15 estados que sí van por gobernaturas. Entonces yo creo que ahí y Morena... entonces ese es un escenario, y otro es ¿qué va a pasar con el Congreso? Pero al final, cuando no tienes lo que domina en una elección siempre es el Ejecutivo. En una elección presidencial va a ser el presidente, en una elección de gobernador va a ser el gobernador, en una elección de alcaldía va a ser quien vaya por esa presidencia municipal. Pero al final las intermedias, casi por definición, son elecciones locales. Entonces, yo creo que aquí lo que no estamos tomando en cuenta en esta ecuación es cómo van a actuar las fuerzas locales. Esa es mi única como mesura, prevención frente a lo que se está publicando. Y por eso les pongo el ejemplo de este año.
Vean lo que pasó en Coahuila, vean lo que pasó en Hidalgo y díganme si Morena ganó el 43% que se había medido a nivel nacional. Pero Francisco, en relación a eso que estás diciendo, ¿esto abriría una gran incertidumbre o tú ves que podrías hablar ahorita de una tendencia en ese resultado? Más que una tendencia general, yo les diría que esto es un dicho gringo de un político de Chicago: toda la política es local, all politics are local. Y yo creo que en una elección intermedia es lo que aplica. Entonces, que tengamos estas grandes mediciones, estos grandes como disparos, por hablar en términos de medición de escopeta, y veamos el gran escenario, la verdad es que no nos sirve de mucho, porque lo que tenemos que ponderar al final son quién es el candidato, en el caso extremo por distrito local, distrito federal, quién va a ser el candidato a una ciudad, quién va a ser el candidato a una gobernatura, y como pasó en el 19, no me voy tan reciente al 20, las dos elecciones que fueron para gobernador, a Morena le fue de maravilla, pero en el resto, o sea, salvo Puebla y Baja, en el resto de las elecciones acabaron, no sé si decir, operando o dominando los gobiernos locales. Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, no tanto en Quintana Roo. Pero lo mismo pasó en Coahuila y en Hidalgo. Entonces, mi única, sin hacer predicciones, yo creo que vamos a un escenario mucho más mixto, que va a depender de participación, de quién está gobernando, y a eso, si a eso le sumamos el tema de las alianzas, bueno, o sea, les meto una complicación más. Pero entonces hacer esas grandes mediciones a vuelo de pájaro, hacer una medición telefónica, midiendo partidos, sin candidatos, pues está bien, está interesante para medios, pero... No tiene validez, confiabilidad, de acuerdo a tu opinión todavía, ¿no? Entonces está todavía como muy... Está divertido, interesante para los medios, pero perdón, bueno. No es la mejor medición. Claro. Pero bueno, entonces, Francisco, ¿cómo van a ser tus mediciones y cuándo vamos a poder contar con ellas, que nos las vengas a compartir? No, bueno, con mucho gusto. Aquí el tema es que o sea, ese tipo de medición, o sea, para hacerlo bien, para hacerlo en campo, cara a cara, como se tiene que hacer, pues sí, ciertamente, digo, lamentablemente todo lo que se está publicando es por internet o telefónico, que tiene un costo mínimo. La verdad es que siento ponerlo así, pero las mejores mediciones son internas para partidos, dedicadas, y lamentablemente no es algo publicable. Solamente les diría que la información que de pronto está saliendo, pues es una información, salvo, digamos, que se haga ya con candidatos electos, si se hace con esta especie de mirada externa donde mides partidos. Otra vez, yo solamente les pongo el ejemplo de lo que ha pasado en los últimos 2 años. Y no corresponde con lo que se supone que estaba midiendo. No me remito a estas, me remito a lo que ya pasó. Claro. Les digo los que se midió en el 19 y en el 20, y se supone que me voy hace 2 meses. Díganme qué pasó en Hidalgo y en Coahuila. No. Ahí está clarísimo el punto. Hay que serenarse, hay que esperar, no sabemos nada. Pero mientras tanto están divertidos estos ejercicios. Francisco, pues esperamos los tuyos con mucho más validez y confiabilidad. Cuando los tengas, por favor, venoslos a contar. Con mucho gusto se los revelaré, pero en general son mediciones muy caras para hacerlas cara a cara en viviendo, que es como Dios manda, como ¿no? con la metodología más ortodoxa. Y lo demás está bien, o sea, es mediático y es interesante, pero siento ponerlo así, no termina sucediendo frecuentemente lo que estás meditando. Pues muchas gracias, Francisco. Gracias, Francisco, buenas noches.